preguntas. Muy buenas noches, bienvenidos a Cita Con. Es un placer para nosotros estar como siempre en esta Cita Con de los martes a las 7 en punto con la Fundación Forjando Futuros para hablar de temas que tienen que ver con víctimas del conflicto armado en Colombia. Y hoy vamos a hablar de una agencia internacional, de la Asamblea de Cooperación por la Paz, con su delegada en Madrid, España, sobre cómo nos ven ellos aquí en Colombia, cómo ven el tema de Colombia, el tema de las víctimas, el tema de la JEP, el tema del proceso de paz, toda esa visión que tienen desde esta ONG sobre nuestro país. Y nos acompañan precisamente Mercedes Morillo, delegada de la Asamblea de Cooperación por la Paz en Madrid, España. A Mercedes le agradecemos por su presencia esta noche. Bienvenida al programa y a Colombia. Hola, buenas noches. Muchas gracias a vosotros por invitarme al programa y gracias a todas las personas que nos están viendo. Mercedes ya ha venido en otras oportunidades acá, ya se considera prácticamente paisa, viene cada 6 meses, también estuvo en Cali, mejor dicho, ya la adoptamos aquí en Antioquia y nos acompaña como siempre Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, a quien le agradecemos también por su presencia esta noche. Muchas gracias a ustedes, Ana María, Germán, Mercedes, buenas noches. Y ya lo dejo usted, Ana María Cadaví, quien me acompaña siempre aquí en la mesa de Cita Con. Muy buenas noches para usted, Germán, para Gerardo y por supuesto para Mercedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa acá en Cita Con y muy contentos de que nos estén acompañando desde Asamblea de Cooperación por la Paz, no solamente aquí en Cosmovisión, sino también en la Fundación Forjando Futuros. Nosotros hemos trabajado con ellos desde hace ya bastantes añitos, de eso nos hablará mejor Mercedes y también Gerardo. ACPP, como para que contextualicemos a nuestros televidentes, Germán, es una ONG española que está trabajando desde hace varios años, no solamente en España, sino en varias zonas del mundo. Ejemplo, Caribe, Centroamérica, África Occidental, Oriente Medio, Magreb, Suramérica, por supuesto, aquí en Colombia. Pues queremos comenzar preguntándole a Mercedes Morillo un poquito más de la Asamblea de Cooperación por la Paz. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde lo hacen? Bueno, ya nos decía Ana María la influencia que tienen ustedes en algunos países del mundo, pero hables un poquito más, Mercedes, de la labor que ustedes desempeñan. Nosotros llevamos trabajando desde el año 1991, o sea, más de 20 años, y nuestro objetivo principal es trabajar con aquellos pueblos, poblaciones, en donde hay procesos de desarrollo de tejido democrático para acompañarles en esos procesos e intentar ayudar en la medida de lo posible a esas personas. ¿Cómo? Pues con proyectos de construcción de paz, como los que hacemos aquí en Colombia, proyectos de agua, de educación, salud, etc. O sea, hay mucha diversidad de proyectos en función también de las necesidades que hay en cada sitio. Y aquí en Colombia pues llevamos trabajando desde el año 1995 con los compañeros de Forjando Futuro. Siempre empezamos en apartado y nada, hasta la actualidad. Mercedes, usted me pica la lengua cuando usted habla de las cosas que hacen como Forjando Futuros, como la ONG que usted representa, y a mí me surgió una inquietud, Gerardo y Mercedes, es como lo que debería ser un Estado. O sea, esas cosas las debería garantizar un Estado, Gerardo, un gobierno en un país como Colombia. Sí, desafortunadamente hay estados que no cumplen todas sus funciones en muchas partes del mundo, como aquí, garantizar la vida de la gente, la integridad, la seguridad, los alimentos, la salud. Velar por la paz. Velar por la paz. Entonces, otras sociedades, otras partes en el mundo, la gente ha decidido ayudar en esas partes del mundo donde faltan esas cosas, entre ellas Colombia. Por eso nos conocemos entonces con la Asamblea de Cooperación. Ellos estuvieron aquí, yo recuerdo que el primer proyecto que lo hicieron para comunidad indígena en Urabá. Vivienda indígena en Urabá, escuela para los indígenas en Urabá. Ese fue el primer proyecto quizás que hicieron en Colombia. Luego nos conocimos y hemos empezado a trabajar muchas cosas, desde restaurantes escolares hasta la biblioteca que es un hito en Urabá, la Federico García Lorca. Fue recursos que puso y fue iniciativa de Asamblea de Cooperación por la Paz. También en Marinilla, con Asamblea, con los recursos de Asamblea y otro cooperante, hicimos una planta de tratamiento de agua para 6.000 personas. Entonces, mire, a la falencia del Estado, pues otros ciudadanos del mundo preocupados por nuestro bienestar han venido a ayudar.
Y hay que agradecer realmente esa labor que desempeñan tanto ustedes en Forjando Futuros como la Asamblea de Cooperación por la Paz. Y lo grave, Gerardo, de estas cosas y Mercedes es que si no hay programas como estos, pues no nos damos cuenta de todo lo que han hecho. Son cosas que están ahí, que aparecen y a veces las personas creen que eso es obra de los gobiernos, que es obra del Estado y resulta que hay gente detrás de otras regiones del mundo, como de España, que están más preocupados que los mismos gobiernos por lo que pasa aquí en nuestro país. Bueno, ya es hora de ir a la pausa. Ya un corte. A la primera... Antes de irnos a ese corte, Germán, yo quisiera saber también un poco, Mercedes, acerca de cómo ustedes están viendo a Colombia y cómo decidieron apoyar el proceso de paz, porque nosotros fuera de cámaras hablábamos un poquito acerca de eso. Ustedes conocen muy bien lo que está sucediendo en el país, pero por esa relación que ya acaban de comentar Gerardo y usted misma que hay con la fundación, pero ¿cómo nos están viendo? En realidad, ahora mismo lo que se está viendo es a Venezuela. Es decir, realmente lo que llega a España de Colombia es muy poquito. El centro se pone en otras cuestiones, también esto está muy vinculado a intereses políticos, ¿no? Sí que se sabe que hay un proceso de paz, sí que se sabe que hay dificultades, pero realmente tampoco llega mucho más. O sea, estamos permeados solamente por Venezuela. Yo diría que sí, o sea, ahora mismo la realidad es que internacionalmente lo que interesa es eso. No me meto en los motivos porque dependiendo de los países van hacia un lado u otro y son estrategias políticas, pero sí que es una realidad. O sea, yo lo que sé sobre la JEP, lo que sé sobre la situación de las víctimas, lo que sé sobre el conflicto, todo lo sé porque trabajo en una ONG y trabajamos con Forjando Futuros, ¿no? Si no, mi conocimiento sería mínimo o nada. Sí, Gerardo quería agregar algo. No, creo que pues, hay un tema que fue el pasado, que fue más de conocimiento público para el exterior, que fue el tema de paz. Pero como se ha dicho que es que ya estamos en el reino de la paz, entonces pues eso ha perdido el foco principal. Y el foco principal entonces ahora Venezuela con la situación que vive, ¿cierto? Pero pues yo creo que ONGs como donde trabaja Mercedes y que es socia de Forjando Futuros, que tenemos una hermandad de trabajo allí, pues conocen mucho más del conflicto colombiano, pero porque hay una vinculación más estrecha con Colombia. Y porque lo han vivido en el terreno, o al menos Correcto. han recogido la información de primera mano. Vamos a hacer ahora sí una pequeña pausa y ya regresamos para seguir hablando aquí con Mercedes y con Gerardo sobre esta cooperación de la Asamblea de Cooperación por la Paz de España. Ya volvemos. Perder la tierra, ¿qué se imagina usted? Es como perder a alguien de la casa, alguien que vive con uno, que es miembro de la familia, porque la vivienda es miembro de una familia y nosotros tener que salir como perro regañado, como dice el cuento, y después ya cuando uno vuelve a la casa, que la encontramos toda caída, tapada en el rastrojo. Lo poco que nos quedó, los animalitos de gallinita se perdió. Yo se la veía cuando nos arreglaron la casa, ya nos sentíamos, uno se sentía feliz, porque ya uno volvía a tener animalitos y uno volver a sentirse como ya de la casa, a tener el perrito, el gatico, las gallinitas. Ya uno piensa que eso le va ayudando a sobrevivir. Nos han hecho como 3 topografías a los linderos y a las tierritas que tenemos. Las puertas cabían los perros por los huecos que tenían y nos pusieron puertas. Y ahora estamos esperando que es que el proyecto productivo para poder arrancar a trabajar bien bueno.
Seguimos aquí en Cita Con y en esta cita invitamos hoy a Fabio Gómez, esa es la persona que veíamos en nuestro BTR, es un reclamante de tierras también del oriente de Antioquia. A él, si bien todavía no se le ha salido una sentencia completa, Germán, sí tiene ya algunas decisiones del juez donde le han dado proyecto productivo, ahí lo escuchábamos, y qué felicidad verle la cara finalmente a don Fabio cuando dice que está en su tierra con sus gallinitas, con sus pollitos, con todos sus animalitos. Esas son las historias que quisiéramos contar siempre. Vea, Ana María, yo le decía a usted durante la pausa, veíamos esta entrevista que le hacía usted a don Fabio, Sí. Que uno no entiende, Gerardo y Mercedes, cómo puede haber gente que se oponga a que estas personas recuperen su tierra. ¿Cómo puede haber gente tan desalmada que se niegue o que haga cualquier tipo de oposición hasta por la fuerza para que estas personas, campesinos, los campesinos que producen lo que nosotros comemos, no tengan lo que les pertenece y que les fue despojado por la fuerza? ¿Cómo puede haber gente tan desalmada que se oponga a esto que está pasando? A que estas personas que sufrieron la violencia en carne propia, que tuvieron que irse y que ahora, gracias a una ley que tuvo mucha oposición también, Y la sigue teniendo. Y la sigue teniendo, que retornen a sus tierras. Es que la tierra era de ellos, es que no se la quitaron a nadie, es que la están recuperando. Yo no entiendo por qué pasa eso, Gerardo y Mercedes, la verdad, sí me quedo como así, aterrado, sorprendido de que estas cosas pasen en Colombia, Ana María. Así es, Germán. Por ejemplo, Mercedes, ya viendo historias como la de don Fabio, ustedes deciden apoyar el proceso de paz aquí en el país. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo deciden ustedes desde Asamblea de Cooperación por la Paz y otras organizaciones que trabajan a su lado, como la Fundación Forjando Futuros, decir, vamos a apoyar el proceso de paz en Colombia? ¿Y cómo lo hacen? Pues precisamente un poco al hilo de lo que comentabais, ¿no? No nos podíamos quedar parados sin hacer nada. Allá por el año 2005, 2006, cuando sale la primera ley de víctimas, viendo la situación y que estábamos trabajando en Colombia, en donde hay un conflicto. Digo había, pero lo sigue habiendo, un conflicto desde hace muchos años que había provocado un montón de problemas, muertes, violaciones, hurtos, expropiación de tierras, etcétera. No nos podíamos quedar de brazos cruzados sin hacer nada, ¿no? Eso es lo que nos lleva a tomar la decisión, una decisión conjunta con Forjando Futuros, porque, bueno, al fin y al cabo nosotros estamos aquí de vez en cuando, pero son ellos los que dan la cara, los que están permanentemente, claro. E implicaba correr un riesgo muy grande y arriesgar sus vidas, ¿no? Entonces, por eso lo de que fuera conjunto. ¿Cuál fue ese tipo de apoyo que recibieron, Gerardo, por parte de ACPP, no solamente desde que inició la Fundación Forjando Futuros y toda esa hermandad, como usted lo decía, con Asamblea, sino en esto que ha sido tan difícil, que es el proceso de paz? Bueno, hay varios elementos. Inicialmente vinieron, conocieron, estuvimos aquí. La primera visita fue al barrio obrero del municipio de Apartadó, el corregimiento del Reposo en Urabá y la comunidad indígena de allá. Y ver esas circunstancias, y ella lo ha narrado, pues producto de la situación de conflicto, gente desplazada, despojada de tierras, decidieron meterse a estos temas. Primero en la parte productiva y luego en la parte productiva material de la gente, también de capacitación, de formación y luego un respaldo hacia el proceso de paz. Nada era posible, nada será posible si Colombia no sale del conflicto armado. La inversión económica, los gastos del Estado en armas, en fuerzas militares, en helicóptero, en transporte, en gasolina, todo lo que implica un conflicto. Ese dinero debería ir para las cosas sociales. Eso es lo primero que nos preguntábamos, nos decíamos, y compartiendo esa idea con Asamblea de Cooperación por la Paz, pues bueno, ¿qué hay que hacer para ayudar a solucionar el conflicto? ¿Cómo se soluciona esto? ¿Se soluciona militarmente o hablando? Es hablando. Tiene que ser negociando, hablando, como sucedió una terminación del conflicto con la FARC. Desafortunadamente todavía en Colombia está presente lo del ELN y el gobierno no ha podido controlar bandas criminales, producto del narcotráfico y de paramilitarismo. Pero con la FARC se solucionó, hablando, negociando después de 4 años en La Habana. Y también con hechos concretos, ¿no? El tema de restitución de tierras, que es gente que fue despojada, o por paras, o por guerrilla, o por el propio Estado. Entonces, la relación con Asamblea, que nos hayan vinculado ya con los colegios de abogados,
que con Barcelona, con Madrid, con Málaga, con Sevilla, con Santander. Es un relacionamiento permanente el que hemos tenido a través de Asamblea de Cooperación por la Paz con un fin primordial, que la sociedad colombiana mejore su calidad de vida, su formación, su democracia, que no vive en guerra. Esa es como la guía y atrás de eso están otras cosas. Está la puerta, está el ladrillo, está la tierra, está la planta de agua, está el mejoramiento del hospital, está lo demás. Es bueno dar a conocer esto que hace la Fundación Forjando Futuros, Germán, y sobre todo ese tipo de vínculos que hay con el exterior, para hacer algunas claridades también, Gerardo, con respecto a personas inescrupulosas que quieren hablar mal de la Fundación o decir que se están teniendo recursos de otras partes. No, aquí es en franca lid, con cooperación internacional, que se presentan ciertos proyectos, como por ejemplo los de reclamación de tierras para representar jurídicamente a estas personas, y que gracias a ese apoyo de Asamblea de Cooperación por la Paz, pues también se logran. Claro que sí, vamos a hacer una nueva pausa, pero en segundos regresamos para seguir hablando con Mercedes Morillo y con Gerardo Vega sobre esa cooperación que tienen estas ONGs. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy en Cita Con nos acompaña Mercedes Morillo, delegada de la Asamblea de Cooperación por la Paz, ONG española que tiene presencia en Colombia y en otros países del mundo y que ha tenido una relación muy estrecha con Forjando Futuros, cuyo director, Gerardo Vega, nos acompaña también en esta oportunidad. Yo le quería preguntar a Mercedes, desde su punto de vista y desde su ONG, ¿cuál cree que debe ser el rol, el papel que debe jugar la comunidad internacional en el tema del posconflicto, particularmente en el proceso de la paz en estos momentos? Pues yo creo que es un papel muy importante porque ahora mismo, si se puede decir más que nunca, la comunidad internacional debe mostrar su apoyo, debe estar ahí, debe incluso, yo diría, hacer una labor de vigilancia para que se vea si realmente se están cumpliendo los acuerdos, los compromisos a los que se llegó pues hace relativamente poco. Como decía antes en otro aspecto, no nos podemos quedar al margen, no podemos haber estado pendientes de lo que pasaba en los acuerdos y ahora coger y decir, bueno, esto ya está. No, eso era el inicio para un proceso que va a requerir de nuestro apoyo. Y por supuesto también creo que la cooperación internacional debe apoyar, debe mirar a Colombia y dar fondos para todo lo que hace falta en relación a avanzar en construcción de paz. En ese orden de ideas, Mercedes, ¿qué opinión tiene usted acerca del gobierno nacional, de esa transición que tuvimos de un presidente que, digamos, le apostó a la paz, a un proceso con la guerrilla más vieja del mundo, y luego pasar nuevamente a 8 años de lo que veníamos, 4 años, digo 8 del anterior? Es una pregunta difícil, compleja, quizás no tenga así una respuesta tampoco simple, pero bueno, yo creo que ya antes de que ganara sabíamos que no era una propuesta la que él traía de apoyo al proceso de paz, por lo menos tal y como había salido, ¿no? No sabíamos si iba a apoyar el proceso desde otra manera, desde otra perspectiva, pero bueno, en la práctica lo que estamos viendo es que no está siendo así. Entonces, nosotros somos defensores de la construcción de paz, somos defensores de los procesos democráticos que nos lleven precisamente a ese camino en donde podamos todos vivir conjuntamente. Y si los procesos que apoyan los gobiernos o desde otros ámbitos no van en ese sentido, pues nos parece que no son positivos para el pueblo colombiano. Tal cual. Gerardo, ustedes han venido, digamos que, pidiéndole a los garantes internacionales protección para los líderes sociales que son amenazados. Y bueno, ya los que fueron asesinados no se les brindó esa protección, pero ¿qué le siguen pidiendo ustedes a estos garantes internacionales?
Somos convencidos de que la comunidad internacional ayuda mucho de la manera en que está pendiente, está mirando qué pasa en Colombia. Porque es que es muy fácil ir cuando el presidente sale o los líderes de los partidos salen y venden una idea equivocada de Colombia también. Todo se acabó, el conflicto ya se acabó, ya pasamos a otros estadios, como que no. Y resulta que hay una cantidad de líderes sociales asesinados. Estamos buscando que ellos estén pendientes, que conozcan lo que está pasando en Colombia. Ya Ana María decía, cerca de 500 líderes sociales asesinados. Bueno, eso pues ni en el conflicto, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué está pasando? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué lo siguen asesinando? ¿Por qué sucede lo que está sucediendo hoy en la Minga, en el Cauca? ¿Qué es lo que pasa? Y amerita que la comunidad internacional sepa qué es lo que pasa en Colombia, no que se venda una idea equivocada. En la medida en que esos líderes observen, miren, hablen con el gobierno nacional, pregunten, nos da un margen de mayor seguridad a todos, ¿cierto? Que haya un reclamo, porque es que Colombia no vive solo aislado del mundo, hace parte de una comunidad internacional y a esa comunidad internacional tiene que responderle. Mire todos cómo recurrimos hoy a la Corte Penal Internacional. Hoy hay unos líderes políticos allá de Colombia Humana presentando unas quejas en la comunidad internacional con la Corte Penal Internacional. Pues hubo un acuerdo de Colombia y suscribió unos acuerdos y un respeto a la vida, a los derechos humanos, a la democracia, a la comunidad indígena. Esos acuerdos tienen que cumplirlos. Y hay unos acuerdos no estoy hablando del acuerdo de paz, estoy hablando de acuerdos entre estados y tiene que cumplirlos. Que tiene que honrarse la palabra y además, mire Gerardo, usted menciona, lo decía Ana María, 500 líderes asesinados en un país normal, pues un país decente como a veces decimos. Eso tendría que haber generado alarmas hace rato. Por supuesto. Los gobiernos deberían estar haciendo muchas cosas para que eso no siguiera ocurriendo. Son 500 líderes y a veces parece impunes esas muertes. Exactamente, a veces parece que eso como que no importará mucho. Pues se nos acaba el tiempo y queremos agradecerle. Muy rápido, hoy fue más rápido que más todo. rápido que siempre. Le queremos agradecer a Mercedes Morillo por habernos acompañado esta noche en el programa y bienvenida siempre. Muchas gracias a vosotros y a todas las personas de nuevo que nos estaban viendo. Gerardo, gracias. Gracias a ustedes y vamos a seguir este trabajo de defensa de la vida de los líderes sociales en todo el país. Y Ana María, en 8 días, martes 7 en punto, nos volvemos a encontrar. Claro que sí, aquí nos vemos el próximo martes. Agradecemos a todos los televidentes que siempre están pendientes de Cita con la Fundación Forjando Futuros y también agradecer de manera muy especial a Mercedes por acompañarnos en esta noche, a Gerardo y a usted, Germán. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.